Hola, buenos días. En la apertura del maravilloso, bendecido, precioso, inigualable libro del Apocalipsis, en el verso 3 del capítulo 1, Dios nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy importante, muy importante. Bienaventurado, dice Dios, el que lee, oye y guarda las cosas escritas en el libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Hoy quiero compartir contigo una bendición muy grande. En la mañana, temprano, en mi tiempo de estudio de la palabra, recibí una gran bendición que quiero compartir contigo, por supuesto, explicando la palabra de Dios. Dice, vamos a estar en el capítulo 50 del libro de Isaías, y a partir de el verso 4 y 5 vamos a empezar a ver esta maravillosa revelación que Dios nos da. Dice de esta manera: Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor, el verso 5, me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Qué importante y qué relación fuerte hay entre las dos cosas con las que he comenzado esta meditación. Jehová nos dice, abriendo el libro de Apocalipsis: bienaventurado aquel que lee, oye y practica, pone por obra, guarda las cosas escritas en el libro, porque ciertamente el tiempo está cerca. Alguno se preguntará: ¿tiempo de qué? ¿Qué cosa está cerca? Si tú eres un visitante de mi canal, y si ya me conoces, tú sabes que mi tema principal es la profecía bíblica. La profecía bíblica es la historia escrita por Dios con anterioridad a los hechos. Es el anuncio de las cosas que van a suceder pronto. Eso es la profecía bíblica. Y en mi canal, en este canal, de continuo yo estoy compartiendo lo que Dios me dio a mí a través de muchísimo tiempo. Yo leo las escrituras desde que era joven. Más o menos 17 años tenía cuando se despertó en mí el interés por leer la palabra de Dios. La profecía bíblica comenzó cuando yo subí a un ómnibus regresando de la universidad, muy joven, tenía 17 años, y alguien me dio un papelito en donde estaba escrito un verso o dos del libro de Zacarías, capítulo 14, un pasaje eminentemente, profundamente profético y escatológico, que significa las cosas reveladas
del tiempo del fin, del final de los tiempos, del fin de las cosas. Desde entonces, y gradualmente, yo he tenido mucho interés en profundizar y me he dedicado por largos años, muchos años, a escuchar con atención, como dice Isaías en el verso 4, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Porque tú puedes oír como oímos casi todas las cosas, pero cuando se trata de la palabra de Dios y de la revelación de Dios, uno tiene que tener oído como de sabio. Tienes que escuchar con cuidado, sin interferencias, para que puedas entender y recibir la palabra de Dios. Recién cuando ese proceso se haya desarrollado en ti a través del tiempo, porque no hay predicadores, maestros de la palabra, no hay cristianos verdaderos de microondas, ¿no? Tin, tin, tin. 40, 60 segundos en el microondas y listo, un sabio. No es así. Demanda tiempo. Y ni siquiera nosotros somos los que programamos nuestro progreso en el conocimiento de Dios, sino que es el Espíritu Santo de Dios que nos conduce poco a poco, como dice el proverbio: el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú quieres tener buen entendimiento de Dios, bendito seas, bendita seas, porque bien lo dice Jeremías: no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente alábese en su valentía, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio sobre la tierra, porque estas cosas quiero. Entender a Dios es lo mejor que podemos alcanzar en esta vida. Y fíjate, se proyecta la vida eterna, porque ¿qué es la vida eterna? ¿Acaso cómo entramos al paraíso? ¿Por guardar una lista de las cosas que tengo que hacer y evitar las que no tengo que hacer? ¿Es en base a una performance de mi vida? No. Aunque es importante tener buen testimonio, caminar derecho, caminar en rectitud, al cielo no se llega por lo que tú o yo podamos hacer, por las buenas obras, que repito, hay que practicar, pero no es por eso que entramos a la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, aquel a quien tú has enviado, para que podamos ser salvos nosotros de nuestra maldad y podamos recibir la justificación que viene de Dios, quien nos ve a partir del momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Nos ve a través de su virtud, de su sacrificio, de su sangre derramada en la cruz, y somos, por lo tanto, gracias a eso y no por virtud propia que no tenemos, ni tú ni yo, somos hechos hijos de Dios, redimidos de Dios, los salvos y los herederos de su gloria. Precioso. ¿Cómo llego yo, pues, a esa sabiduría? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo puedo yo tener palabras sabias? Antes de que tú puedas hablar con sabiduría de Dios, tú tienes que tener oído de sabio. Tienes que escuchar todos los días la palabra de Dios. Depende de eso,
de que sepamos escuchar a Dios, la calidad de nuestra vida espiritual. Fallamos a Dios, nos ausentamos a veces de nuestro Dios y perdemos calidad, ciertamente. Te cuento una anécdota. Un gran violinista, esta es una historia real, he olvidado el nombre del violinista, pero un famoso violinista ensayaba todos los días por 2 horas, muy temprano en la mañana, ensayaba su instrumento, afinaba su talento en una práctica disciplinada diaria. Y una vez alguien le dijo, oiga, ¿para qué usted invierte tanto tiempo en practicar si usted es un maestro? Nadie puede tocar como usted toca el violín. Y entonces este hombre le contestó, si yo dejo de practicar, digamos 10 o 15 días, la gente va a notar la diferencia. Porque hay algo que falta a la música que estoy interpretando. En 10 días hay cosas que se deterioran si no estoy en la práctica por ese tiempo. 10 o 15 días, la gente lo va a notar. Y si yo dejo de practicar un solo día, yo voy a notar la diferencia. Porque soy experto, porque me conozco, porque sé la música, conozco sus matices, sus tonos. ¿Te das cuenta? El maestro sabe, haciendo el paralelo con las escrituras, los que Dios nos dio el don de la palabra, nos dio el don del entendimiento, el discernimiento de las escrituras y nos hizo maestros de su palabra, sabemos que no nos podemos alejar de Dios, porque vamos a perder esa calidad, esa unción, esa profundidad, esa perspectiva eterna de la palabra de Dios. ¿Qué puedo yo hablar si antes no he oído con atención al que da la revelación de su palabra? ¿Qué podría yo decir valioso para ti que no haya yo oído antes de la palabra de Dios, de las escrituras, de este maravilloso libro que es la Biblia? ¿Qué te podría yo decir con sabiduría? ¿Cómo podría yo abrir mis labios para decir alguna palabra de sabiduría cuando antes no he prestado atención con oído de sabio, mañana tras mañana? Porque fíjate lo que dice el verso 4 de Isaías 50. Dice, despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Y Dios te está llamando a ti también a tener entendimiento de Dios, para que no te alabes ni en riquezas, ni en sabiduría humana, ni en valentía, en belleza, en poder, en lo que fuere. Pero alábate en esto el que se hubiere de alabar, dice Dios, en conocerme y en entenderme, que yo soy Dios, el único Dios verdadero, y que a través de conocerme a mí y a mi Hijo Jesucristo, a quien yo envié al mundo para que el mundo sea salvo, a través de conocerme a mí y al que yo envié, recibirás la vida eterna. ¡Wow! Y esta es la introducción de lo que quería compartir. ¿Cuántos minutos llevo ya? ¿Cuántos minutos llevo? 14, 15 minutos. Y esto es la introducción. Siempre me pasa lo mismo.
Y fíjate que tengo planes, acá están mis notas de esta mañana, y apenas he comenzado la introducción. Pero avancemos un poquito más. Dice, el verso 7 y 8, ahora te lo voy a leer. Isaías 50, 7 y 8 dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Promesa de Dios. Jehová el Señor me ayudará, por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es un pasaje profético y mesiánico, porque se le puede muy bien atribuir al propio Señor Jesucristo que Él puso ciertamente su rostro como un pedernal inalterable delante de aquellos que injustamente lo acusaron, lo condenaron y lo mataron en la cruz. Pero mira el verso 8, cercano está de mí el que me salva. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. ¡Wow! Dios nos va a ayudar, es la promesa. ¿Quién podrá hacernos a nosotros daño? Romanos dice eso en el capítulo 8. Perdón. Dios nos va a ayudar. Ahora, con esto voy a cerrar para no hacer demasiado largo este video. Voy a leerte, los versos ahora del capítulo inmediato 51, los 3 primeros versos. Pon atención, abre tu oído de sabiduría, oye como sabio, y mira lo que dice Dios. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Atención al verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ay, querido amigo, querida amiga, la promesa de Dios es grande. Solo por ahora la podemos ver en perspectiva, por la fe, con los ojos de la fe. No sabemos exactamente qué es la gloria de Dios, pero ciertamente la vamos a recibir los que somos creyentes, los que ponemos atención con oído de sabios a la palabra que Dios nos da. Haz tú también lo mismo y conviértete en uno más, en un miembro más de la familia de Dios, en uno más de sus redimidos, de sus herederos. Porque ciertamente esto que hoy vivimos, esta injusticia de la que estamos rodeados, esta escasez, esta necesidad que hoy tenemos, esta falta de paz y de justicia, será trastocada a la gloria de Dios que llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Ciertamente el desierto se convertirá en paraíso, la escasez en huerto de Dios, y habrá cánticos de alabanza y de alegría, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Sus obras son maravillosas, y ciertamente, como dice el Salmo 23,
en la casa de nuestro Dios, en la casa de Jehová, moraremos por largos días, eternamente. Recibiremos esa vida eterna que es la promesa de Dios y nos gozaremos de la abundancia, además de la justicia y del amor de Dios, y por supuesto nos gozaremos de estar delante de nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote y nuestro Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gracias por oír este mensaje, compártelo. Te amo en el amor de Jesucristo y te deseo grandes bendiciones. Y si el Padre lo permite, te veré en una próxima oportunidad. Gracias.